Porfirio Díaz nació en Oaxaca de Juárez, México, el 15 de septiembre de 1830. Porfirio Díaz derrotó al presidente Lerdo de Tejada en la batalla de Tuxtepec. Meses más tarde fue electo presidente de México. El porfiriato comprende un periodo de la historia de México de 35 años que va desde 1876 hasta 1911, en el cual el país estuvo bajo su mandato. Francisco I. Madero encabezó el movimiento ciudadano, que con la derrota del ejército porfirista en el norte del país, con el crecimiento de los movimientos populares en diferentes regiones, y además la resistencia social que en la Ciudad de México, que jugó un papel decisivo en la caída de Díaz, provocando su renuncia el 25 de mayo de 1911. Y el 31 de mayo partió del puerto de Veracruz rumbo al exilio en Francia. Fallece en París, Francia, el 2 de julio de 1915. El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, y tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz, las primeras veces legislativamente y después imposición. Todo esto trajo consigo el incremento de la desigualdad del país. Pero durante 4 años de este largo periodo hubo otro general en la presidencia, Manuel González, pero en realidad la jefatura del país fue conservada por Díaz. Inmediatamente tuvo lugar el primer pago de la deuda al gobierno estadounidense. Se reanudaron relaciones diplomáticas con Francia en 1880 y con Gran Bretaña en 1884. Este mismo año, 1884, Díaz fue legítimamente reelecto. Los acontecimientos políticos más importantes fueron los levantamientos, conspiraciones, rebeliones indígenas como la huelga de Cananeas el 7 de enero de 1907 y Río Blanco, conflictos y arreglos internacionales. Durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico. Las artes y educación. Durante el mandato de Porfirio Díaz existió un auge en las diversas áreas de expresión artística. La literatura fue el arte cultural con mayor avance durante el Porfiriato, con escritores como Ignacio Manuel Altamirano. Posteriormente recibieron la influencia de la literatura francesa con el modernismo. En las artes visuales de la época destacó el pintor José María Velasco. En cuanto al teatro, una forma de teatro popular de género nacionalista fue el teatro chico mexicano. En esta época imperaba en México la filosofía positiva. De esta manera se dio gran importancia al estudio de la historia. En 1901, el secretario de Instrucción Pública Justo Sierra creó el museo los departamentos de Etnografía y Arqueología. Para el año de 1891 se promulgó la Ley Reglamentaria de Educación que establecía la educación como laica, gratuita y obligatoria. El 26 de mayo de 1900 fue promulgada la ley que proclamaba la creación de la Universidad Nacional de México, actualmente UNAM, iniciativa presentada por Justo Sierra.
Durante la Guerra de los Tres Años 1858-1861, en México se expidieron las leyes de reforma, cuyo objetivo fue separar la Iglesia del gobierno. En el ámbito de la economía, la administración de los recursos del país se hacía con la participación pública y privada. En 1882 surgió el Banco Nacional de México, como resultado de la unión del Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional Mexicano. Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Actividad Marítima y Portuaria. La construcción y el desarrollo de carreteras y caminos era considerada indispensable para impulsar la economía en México. Por ello, el 13 de mayo de 1891 se promulgó una ley donde se distribuyó el poder ejecutivo en 7 secretarías de Estado, entre las que se nombró la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esta secretaría fue dividida en 2 sectores, las cuales fueron correos internos, vías marítimas de comunicación o vapores, faros, Unión Postal Universal, telégrafos y teléfonos, ferrocarriles, monumentos, carreteras, calzadas y puentes, lagos y canales, consejería y obras en el Palacio Nacional y Chapultepec, desagüe del Valle de México. El castillo de Chapultepec fue donde vivió su estancia con su esposa y aquí hizo cambios de estilo modernismo y francés. En el año 1897 se inauguró la Escuela Naval Militar, la cual preparaba oficiales para la Marina de Guerra. De la misma forma se crearon las compañías transatlánticas mexicana, la Mexicana de Navegación y la Naviera del Pacífico. La labor en el sector marítimo y portuario se hizo de manera continua. Se acondicionaron puertos como el de Veracruz, Manzanillo, Tampico, entre otros. La sociedad. Uno de los principales objetivos durante el Porfiriato fue la pacificación de la nación. Esto condujo desigualdad o creación de zonas de explotación sistemática de indígenas, además de un aumento en la represión de la prensa libre, por medio de sobornos o por torturas y desapariciones. El positivismo, que imperó como doctrina filosófica durante el gobierno de Díaz, se utilizó como justificación para las represiones que Porfirio Díaz justificó sobre las personas que exigían mejor calidad de vida. 1910. Madero publicó su libro La Asociación Presidencial de 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. El año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, PNA. Iniciando este partido, se postula a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo un gran apoyo de parte del pueblo, lo cual alarmó a Díaz, quien mandó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la sociedad y ultrajar a las autoridades del país. De este modo, las elecciones se llevaron a cabo sin Madero, y los votos a su favor fueron anulados. De esta manera, Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por medio del Plan de San Luis, que convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno, en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Cerdán y en Morelos con Emiliano Zapata. A principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y se fue al exilio en Francia. Enseguida se realizaron elecciones libres en las que logró triunfar Francisco I. Madero.
dando paso al conflicto civil, la Revolución Mexicana.